Este video va a ser un poco diferente al que están seguramente acostumbrados a ver ahí en YouTube, porque realmente así lo quiero hacer. No quiero venirles a hablar de desarrollo personal, de abundancia, de dinero, de negocios digitales como lo están haciendo el común denominador. Para los que no me conocen, soy Natalie Molina y soy abogada desde hace 9 años, pero he ejercido muy poco porque en la práctica me di cuenta que realmente no es compatible con mis valores e ideales, cómo se está manejando o cómo se maneja esa dinámica en la práctica. Así que acá les voy a estar contando un poco de mi experiencia, de cómo me gradué o cómo soy abogada, y en algún momento en mi vida, hace ya digamos unos casi 3 años, fui operaria de limpieza en el extranjero. Y todo esto se lo voy a comentar porque para mí ha sido una experiencia bastante importante, porque ese ha sido el punto de quiebre en el que yo me he dado cuenta realmente cuál ha sido mi verdadera vocación, que en algún momento dado la perdí, me desenfoqué por estar yendo detrás del dinero. Y sí, todos hemos ido en algún momento detrás del dinero, porque ¿a quién no le gusta el dinero? A todos nos encanta el dinero. Por supuesto que con el dinero podemos hacer muchísimas cosas y sin duda alguna nos haría muy feliz o nos hace muy feliz cuando lo tenemos. A ver, fíjense, hubo un punto en mi vida en donde yo seguí las reglas, ¿ok? Estudia, gradúate, hazte una carrera, porque eso te va a asegurar el futuro. No fue así, me mintieron. Pero bueno, no es tanto el que me mintieron, sino que es la verdad, es la realidad de muchos de nosotros que nos hacen creer que realmente el estudiar y hacernos una carrera nos va a hacer libre, nos va a dar la felicidad o nos va a brindar el soporte o la estabilidad que todos anhelamos, que es no nos falte dinero, que tengamos para poder adquirir los bienes materiales que nos gustan, que tengamos disponibilidad para viajar, para comer cualquier cosa que se nos antoje, para vestir la ropa que más nos guste. En fin, el dinero puede hacer esas cosas y a nosotros nos encanta bastante. Pero hubo un momento en mi vida en el que yo me di cuenta que esto no era tan cierto como me lo habían pintado, de que gracias a que yo tuviese una profesión, tuviese un título, yo iba a poder garantizar todos los gustos que me he querido dar. Pero bueno, fíjense, les quiero contar un poco de cómo pasé digamos, a trabajar como operaria de limpieza en el extranjero, una vez que estaba ya ejerciendo mi profesión. Y un día me dio por cambiar mi escritorio, mi carnet, mi ropita bien fashion de oficina, para colocarme digamos, no voy a decir disfraz como para que no suene tan déspota, pero sí de ponerme un uniforme de operaria de limpieza para trabajar en una clínica en el extranjero. Y básicamente fue motivado a buscar calidad de vida, ¿ok? Yo decido dejar mi trabajo seguro, mi empleo seguro, para ir detrás de lo que yo siempre he querido, que es algo muchísimo mejor. Y yo dije, bueno, si aquí no lo encuentro, tengo que buscarlo. Y siempre ha sido mi misión, buscar la bendita estabilidad y felicidad. ¿Por qué no confesar en lo material? Porque a quién no le gusta tener una casa súper grande, súper bonita, tener de pronto un carro que nos encante y tener dinero para poder darnos nuestros gustos con respecto a viajar, a comer lo que queramos comer, a comprar ropa que nos encanta lucir y muchísimas otras cosas más que por supuesto compra el dinero? A quien no le gusta, a todos. Y por estar buscando, por estar yendo detrás del dinero, me estrellé contra la pared. ¿Por qué? Porque una vez que yo obtuve dinero, o la cantidad de dinero que de pronto como abogada no llegué a tener, pero sí logré tenerlo haciendo este tipo de trabajos, no supe qué hacer con el dinero. ¿Por qué no supe qué hacer con el dinero? Porque siempre he tenido o había tenido
la idea de que el dinero se hizo para gastar. Pues sí, el dinero se hizo para gastar, pero ¿de qué forma? No se nos enseñó de qué forma es que se maneja el dinero. Y evidentemente, como yo no tenía ese conocimiento, todo se fue al carajo. Entonces, obviamente eso trajo como consecuencia una frustración y un enojo, porque yo no entendía por qué me estaba ocurriendo semejante situación, si realmente lo único que yo quería era hacer lo que nunca había podido hacer porque no contaba con esos recursos. Pero ahí es donde entra en juego la mentalidad. Yo no les voy a hablar de la mentalidad como el común denominador, porque lo quiero hacer diferente. ¿Y por qué lo quiero hacer diferente? Lo quiero hacer muy diferente a como yo lo comprendí y de la forma en la que yo lo veo. Fíjense, la mentalidad tiene que ver en todo, en absolutamente todo lo que hacemos en nuestra vida. Decisiones que tomamos, palabras que decimos, pensamientos que repetimos, que hacemos fijo en nuestra mente, lo que decimos. La mente, o la mentalidad mejor dicho, influye en absolutamente todo. Para ese momento, cuando ya yo me encontraba como operaria, por supuesto que no era el mejor trabajo. Lo que yo dije fue, aquí reúno el dinero que necesito para volarme, no sé para dónde, no sé, otro plan B, que no sea este. Pero evidentemente uno desconoce muchas cosas, y desconoce porque no tenemos esa, digamos, esa educación, no tenemos esa formación. Yo había sido formada para trabajar como una empleada, ¿ok? Dirán, bueno, sí, eres abogado, sí, pero la mentalidad que nosotros adoptamos en nuestra formación es para ser un vulgar empleado, para ser uno más del montón, ofrecer unos servicios que también ofrece otra persona que también se graduó, que está ejerciendo antes que tú, después va a venir a ejercer, y que está en el ministerio, y que está en las instituciones, y que está en el ruedo de la práctica, y tú te conviertes en uno más, ¿ok? ¿Por qué? Porque sencillamente nos adaptamos a la mentalidad que se nos crea estando en esas aulas de clase. Evidentemente estamos pensando en que al salir vamos a tener dinero, porque vamos a ver cómo conseguimos clientes, qué servicio. Después pensamos en que nos vamos a especializar. Yo en sí nunca me fijé como meta especializarme en un área de derecho, porque yo lo único que quería era dinero, ¿okay? Yo me graduó y como ya yo estaba ya cansada, fastidiada de ser mantenida por mis padres, porque yo estaba estudiando y ellos cubrían los gastos de mis estudios, y evidentemente a la hora de yo graduarme ya yo tenía que valerme por mí misma, por supuesto. Entonces lo primero que yo pensé fue conseguir un trabajo para valerme por mí misma, para encargarme de mis gastos y de mi manutención. Entonces lo primero que yo hice fue repartir currículos por todos lados, ¿ok? Pero evidentemente no obtuve el resultado deseado. Y se preguntarán, ¿qué hiciste mal? Yo también, después de tanto intentarlo, me pregunté, ¿qué hice mal? Hice mal todo, todo. Hasta, para empezar, por haber estudiado de la forma en la que estudié. Porque para los planes que yo tengo y para de pronto los gustos que yo tengo, no digamos que bueno, que hay una carrera que te hace millonario y que esa es la que tú tienes que estudiar para cumplir tu sueño de viajar, de tener la mejor casa, de tener el mejor carro, para tener la mejor pinta. No, es la mentalidad. Y mi mentalidad era conseguir un trabajo, ver qué cliente se ficha conmigo para yo poder representarlo, qué sé yo, buscando qué área del derecho es más rentable, tributario, mercantil, penal, civil, administrativo, qué carambas es mejor para todos los planes que yo tengo. Resulta que el problema está o radica es en la mentalidad de escasez, en la mentalidad mediocre, en la mentalidad conformista. Allí está el verdadero problema. El problema no es qué especialización voy a hacer, a qué me voy a dedicar, hacia qué me voy a inclinar. No, el problema no es ese, el problema es cómo te
te relacionas tú con la abundancia, cómo tú gestionas las emociones a la hora de tomar decisiones, que ese es otro punto más importante que vamos a tocar en el próximo video, porque me parece eso fue lo que me permitió tocar fondo, el no saber manejar las emociones, ¿ok? El no saber gestionar esas emociones que me hicieron tomar decisiones erróneas y que por consiguiente me llevaron a tocar el peor fondo de mi vida. Pero gracias a esas decisiones pude encontrarme en un punto de mi vida en el que tuve que reflexionar y en el que tuve que impulsarme sí o sí para volver a salir a flote. Porque evidentemente todo eso que pasó en mi vida y que ahora es una experiencia, que ahora es de pronto una anécdota que me permitió ahora estar acá con ustedes compartiendo esta historia a través de este video, porque yo lo que quiero llevar es a la reflexión de que por mucho dinero que queramos y lleguemos a tener, porque yo llegué a tener, no digamos millones, pero sí llegué a tener un dinero que no supe administrar, que no supe gestionar, que no supe qué hacer con él, y eso hizo que yo me destruyera, que yo destruyera absolutamente todos mis planes, porque evidentemente podía saber cualquier cosa menos cómo administrar el dinero, cómo invertir el dinero, cómo se relaciona uno, cómo funciona el dinero. Eso es lo más importante. A mí me hubiese encantado que en mi profesión me hubiesen hablado siquiera de cómo cobrar mis honorarios, cosa que no pasa, ¿ok? Y si ustedes se lo preguntan a otros abogados que conozcan, o ustedes los que me están viendo son abogados, sabrán que es cierto lo que estoy diciendo. No se nos enseña cómo cobrar nuestro trabajo, nuestro servicio. Ya por ahí estamos súper mal. ¿Por qué estamos súper mal? Porque sencillamente si nos estamos formando para ofrecer un servicio, ¿cómo carrizo hacemos para cobrar esos servicios? No se nos enseña. Bueno, por ahí ya vamos mal. Entonces no puedo exigir o no puedo pretender que me vayan a enseñar cómo funciona el dinero. Claro que no. Me tocó aprenderla a la mala. Pero bueno, acá estamos para hablar un poquito de mi experiencia con respecto a ese punto, porque ha sido bastante decisivo y determinante en todo lo que yo he hecho en mi vida, porque evidentemente han habido momentos en los que lo he tenido y lo he perdido todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Primero, por no tener una mentalidad correcta. Ustedes se preguntarán cuál es la mentalidad correcta. Lo vamos a hablar más adelante. En segundo lugar, por no saber gestionar emociones, por no saber manejar mis emociones, porque evidentemente todo lo que está en el subconsciente es lo que nos dirige, es lo que nos mueve, y de esa forma, o según nuestras creencias y nuestros hábitos también, por supuesto que ese es otro tema que vamos a hablar. Hay 3 puntos en los que yo quiero hablar, pero en este video en específico vamos a hablar sobre la mentalidad, porque evidentemente para yo hablar de la mentalidad tuve que haber solucionado ciertas creencias que me hacían tener una mentalidad equivocada, y volvemos a preguntarnos qué es equivocada. Sencillamente no estar en consonancia o no ser compatible con tus metas, con el propósito que tú quieres lograr, con el objetivo que tú quieres lograr. Y como no es compatible, por supuesto, te destruye absolutamente todo. Entonces, en otro video vamos a hablar en concreto de los hábitos y digamos del dinero como tal, y de la gestión de las emociones. Acá vamos a hablar de la mentalidad. Una mentalidad adecuada. Yo no digo que tú tengas que tener mi misma mentalidad, porque evidentemente tus objetivos, tus metas y tus propósitos son totalmente distintos a los míos, ¿okay? Sin embargo, quiero compartir mi opinión o mi perspectiva, como para que de esa forma tú te guíes y puedas identificar la tuya, ¿okay? Esto de la mentalidad he hablado en un podcast que tengo en Spotify que se llama, lo pueden buscar y me pueden apoyar por ahí también, que se llama Mente Formateada, porque realmente tuve que ir sacando información que llevaba años almacenándose allí para poder ahora almacenar la nueva información que ahora sí es compatible con mis objetivos y con mi propósito. Entonces, tuve que deshacerme de muchísima información, de muchísimo contenido que no me estaba sirviendo para conseguir lo que realmente yo quería conseguir, para ahora llenarla de toda esa información y de todas esas creencias y de esa filosofía de vida
que sí es compatible con esos objetivos que yo quiero lograr. Entonces, como todo ha sido un proceso para yo poder llegar hasta acá, se los voy a resumir en que sencillamente la mentalidad que debemos tener es contraria a la mentalidad que tenemos en este momento. En tu caso la tendrás, no sé, una mentalidad de escasez, de negatividad, de problemas, de incertidumbres, de inseguridades, una mentalidad donde todo lo veo oscuro, donde no veo oportunidad en ningún momento, que siente que realmente lo que está haciendo no le está funcionando, o una mentalidad de mera escasez, donde no se cree merecedor de absolutamente nada y por eso seguimos caminando como zombies. Esa mentalidad, por supuesto, no es compatible ni para ti, ni para mis objetivos, ni para tus proyectos, ni para tu vida idílica, ni para absolutamente nada. Y yo sé que tú te vas a poder sentir identificado con esto que yo estoy hablando, porque el 98% de las personas vivimos por muchos años atados a una mentalidad errónea que no es para nada compatible con esa vida idílica que queremos, ¿no? De pronto la vida idílica que yo quiero vivir es ser libre totalmente, vivir bajo mis propios términos y condiciones, vivir sirviendo, porque esa fue la razón por la que yo decidí estudiar mi profesión, porque desde esa tribuna yo quería servir, yo quería aportar hacia otras personas lo que yo sé y lo que yo puedo entregar, lo que yo puedo hacer por otras personas. Por un tiempo perdí ese propósito porque evidentemente me fui, como hablé al principio del video, detrás del dinero, porque yo creía erróneamente que ir detrás del dinero me iba a ayudar a estabilizarme y a lograr eso que tanto he querido. Pero resulta que escuchando a personas que hoy por hoy son multimillonarias, que tienen mucho dinero, que tienen lo que yo quiero y están en la situación en la que yo quiero vivir, dicen, el dinero no se persigue, el dinero se atrae. Y la pregunta es, ¿cómo se atrae el dinero? Como dijimos que esto es un tema que vamos a hablar en concreto, en otro video no vamos a explayarnos. Lo que sí es cierto es que evidentemente yo experimenté que el dinero no se persigue, porque nunca he podido quedarme con dinero, nunca he podido retener dinero, y por ende me he comprobado y me he demostrado que el dinero efectivamente no se persigue, se atrae. Entonces, cuando yo hice este cambio de mentalidad, porque yo tuve que hacer una introspección, tuve que ver hacia dentro, tuve que internalizar cuáles eran esas razones o esas creencias que estaban haciendo que yo no lograra concretar mi vida idílica. Esto es algo bastante fuerte, porque cuando tú te das cuenta que has estado caminando en sentido equivocado, que jamás en la vida te vas a acercar a eso que tú quieres, es un choque. Es un choque y es un impacto bastante fuerte, porque tú dices, ¿qué he estado haciendo durante todo este tiempo? He perdido el tiempo, he perdido oportunidades, he perdido dinero, he perdido energía, he perdido absolutamente todo por estar detrás de algo que no lo voy a conseguir de la forma en la que lo estoy haciendo. Y esto es muy importante que lo entendamos. Cuando yo lo entendí, realmente todo empezó a cambiar. Yo empiezo a tener, por supuesto, tengo que confesar que actualmente no vivo mi vida idílica, pero sí me siento más libre, me siento un poco más tranquila, porque ya sé cómo es la cosa, ya entiendo cómo funciona la vida. Y en función a ese entendimiento y esa claridad mental que he tenido, y ese despertar de conciencia que he tenido, me permite ahora enfocarme, y cada paso que yo doy, lo doy firme y sabiendo que ese paso me va a acercar cada vez más a eso que yo quiero lograr, a esa vida idílica que yo quiero conseguir. Antes estaba perdida, yo daba 2 pasos y veía que no obtenía resultado inmediato, me desanimaba y hacía 3 pasos hacia atrás. Entonces todo el tiempo estaba en retroceso, siempre he estado perdiendo. Y no me da vergüenza admitirlo, como no me da vergüenza decir que llegué a ser operaria de limpieza y que me tocó ponerme un uniforme de operaria de limpieza para trabajar limpiando pisos y baños en una clínica, cuando se supone que yo debía estar detrás de un escritorio redactando documentos, resolviendo consultas de clientes, atendiendo casos en tribunales, y resulta que no, estaba limpiando pisos y baños.
pero eso me permitió ser la persona que soy ahora. ¿Por qué? Porque en ese momento yo tenía una mentalidad y conforme a esa mentalidad era que yo estaba actuando. Ahora realmente tengo otra mentalidad y esa mentalidad, por supuesto, sin duda alguna me va a acercar cada vez más a ese objetivo que yo me he trazado. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero de pronto comunicar con este video? De que la mentalidad lo es todo, parte de allí. De nada nos sirve ser un profesional, ser, no sé, querer o desear cualquier cosa si realmente no estamos conectados con esa mentalidad o no tenemos esa mentalidad que nos va a acercar a ese objetivo precisamente, ¿no? Con esa reflexión los quiero dejar porque es mi experiencia, ha sido mi proceso y que de pronto escuchándolo ustedes pueden llegar a identificar un punto en el que ustedes sientan que tengan que mejorar o cuáles son esas creencias limitantes que les están impidiendo evolucionar y estar cada vez más cerca, si no es que ya deberíamos estar logrando ese objetivo que nos compete a nosotros lograr. Así que sin más que decir, los dejo con esta reflexión. Sencillamente hay que tener un despertar de conciencia, hay que buscar la forma y acercarnos a las personas, o mejor dicho, a escuchar a las personas que están donde nosotros queremos estar y que tienen definitivamente lo que todos nosotros queremos tener. De esa forma vamos a poder darnos cuenta en dónde estamos fallando y por supuesto encargarnos de solucionar eso para avanzar, para desbloquear ese camino en donde estamos constantemente chocándonos. Así que sin más que hablar, los dejo con esta reflexión y nos vamos a ver en un próximo video. Por favor, si les gustó este video, háganmelo saber en los comentarios. Aporten un grano de arena a esta comunidad y suscríbanse al canal porque de mucha ayuda es para mí. Y por supuesto estaré aquí siempre pendiente para compartir lo mejor de lo mejor para que ustedes también de pronto lo tomen como suyo. Vean que les sirve, que les conviene y lo pongan en práctica y de esa forma tengan un despertar de conciencia.